Dar a luz con dicha. La experiencia de traer un hijo al mundo es a menudo una de las más importantes en la vida de una mujer. Años después de que el bebé haya nacido, la madre sigue recordando con precisión los detalles de su parto y sus sentimientos cuando el niño salió de su cuerpo. Si hablas con cualquier abuela sobre el tema, enseguida empezará a contarte sus propios partos. No es probable que exista una experiencia comparable en la vida de un hombre. Cuando las mujeres han sufrido al dar a luz, por haberse sentido humillada y degradada al convertirse en instrumento pasivo de intervenciones que no entendían y a las que no habían dado su plena conformidad. Las afectadas no son solo ellas. Durante toda su vida cargarán con el recuerdo de esa experiencia y sus actitudes hacia el alumbramiento influirán en otras mujeres y hombres, no solo en sus propios hijos e hijas, sino en muchos otros con los que mantengan contacto. El parto no es una maldición impuesta a Eva, un sendero de sufrimiento que debe ser recorrido para alcanzar la dicha de tener hijos. Puede constituir un desafío emocionante, una recompensa en sí misma y no un simple medio para un fin. Los sentimientos de una mujer hacia el embarazo y el parto, así como su manera de enfrentarse a ellos, constituyen aspectos que la definen y forman parte de su sexualidad. El sexo no es solo algo que ocurre en nuestros genitales. La vida psicosexual de una mujer abarca el embarazo, el parto, la entrega física y emocional a su hijo, el hecho de alimentarlo y tocarlo, e incluye también lo que siente y piensa de su cuerpo en relación con otros cuerpos. Resulta difícil para un hombre y también para cualquier mujer que haya tenido un parto estándar en un hospital entender su aspecto sexual. Pero es así. El parto puede ser una de las experiencias psicosexuales más profundas de la vida de una mujer. Cada contracción trae consigo una oleada de dicha que hace retroceder al dolor, puesto que en una experiencia psíquica intensa hay un aumento del nivel de endorfina, hormonas liberadas en el flujo sanguíneo durante la realización de una actividad enérgica. Existen calmantes del dolor naturales que producen un subidón parecido al que sienten los atletas cuando concentran toda su energía en una actividad física extenuante y satisfactoria. En la segunda fase del parto, la presión de la cabeza del bebé sobre las paredes de la vagina y la expulsión de tejido mientras aquella desciende también brindan a la mujer una inesperada sensación de excitación sexual e incluso de éxtasis. No estoy diciendo que el parto sea orgásmico, sino que es una experiencia gozosa y llena de dicha. Recuerdo una escena en casa de mi abuela, cuando yo tenía 7 años. Las tías y las primas mayores charlaban sentadas en la sala de estar, y mientras yo pasaba educadamente la bandeja con pastelitos de semilla, oí a la prima Gladys susurrarle a mi madre que la prima Rose estaba esperando un bebé. El tono conspirador de las mujeres en torno a las tazas de té y los susurros mediante los que se comunicaban la información me indicaron que aquella noticia era especial y bastante sorprendente. Más tarde, aquel mismo día, compartí el precioso secreto con otra prima pequeña. No me creyó. No recuerdo si era porque Rose no estaba casada o porque la cigüeña no la había visitado. Pero me preguntó, ¿cómo pueden saberlo? Y después de haberme estudiado todos los libros de mi madre sobre tocología, desgraciadamente se lo conté. Debido a ello, me metí en serios problemas y fui considerada, es obvio, una mala influencia. Durante mucho tiempo me sentí sucia y no recuerdo que volvieran a dejar a solas conmigo a aquella prima sobreprotegida. No estoy hablando del medievo, aunque es algo que hace que me sienta historia, pero la despreocupación con la que ahora puedo contarlo
contrasta vivamente con la oleada de vergüenza y sonrojo que sentí cuando me descubrieron. Me gusta pensar que Rose disfrutó dando a luz a su hijo, aunque dudo que fuera así. En cualquier caso, está claro que aquello se quedó en algún lugar de mi subconsciente, y el sentimiento de indignación e injusticia que me embargó ante su situación me llevó a hacer algo para ayudar a las mujeres a dar a luz con conciencia, comprensión y placer. Espero que antes de que mis nietas tengan hijos, todas estas cosas que las mujeres todavía sienten al enfrentarse al parto, una sensación de pavor, el deseo de entregar su cuerpo a los profesionales, el no sentir nada y querer acabar con todo lo más rápido posible, parezca tan pasado de moda como mi historia con Rose. Dolor. El dolor del parto es real. No pretendemos subestimar la agonía a la que se enfrentan algunas mujeres al dar a luz, y no es algo que deban pasar por alto las más afortunadas. Sea o no fácil el parto, considerado como una función natural del cuerpo femenino, no puede negarse que para muchas mujeres no lo es. Una me explicó que, combinada a empujar durante tanto tiempo y tan fuerte como pudiera, había apretado tanto los dientes durante la segunda fase que se había partido uno. El parto puede ser una de las experiencias más dolorosas a que ha de enfrentarse un ser humano. El dolor, cuantificado a través del método de radiación térmica, alcanza en algunas mujeres entre 10 a 10.5 dols. Este grado de dolor es el más extremo que puede sentir un ser humano y es comparable al experimentado con métodos extremos de tortura física o quemaduras de tercer grado. Es difícil esperar que una mujer que está a punto de atravesar semejante experiencia tenga sentimientos positivos sobre el hecho de dar a luz o pueda ayudar a una mujer embarazada a proyectar con alegría la gran aventura a que se enfrenta. Las mujeres sienten el dolor de forma distinta y probablemente es debido tanto a factores sociales como a su fisiología o a cualquier otra cosa que con seguridad el método psicoanalítico podría revelar. El dolor siempre se interpreta y adquiere sentido en un contexto predeterminado. Mientras realizaba mi trabajo de investigación antropológica en Jamaica, descubrí que las campesinas antillanas casi nunca tienen molestia en el perineo y que no perciben la presión de la cabeza del bebé mientras éste desciende. Sin embargo, a la mujer inglesa de clase media le preocupa ensuciar la cama y a menudo se ve sorprendida por una sensación de rechazo del recto y la vagina durante el parto, cosa que puede resultarle atroz. De hecho, se enfrenta con angustia a las mismas sensaciones que una campesina acepta con naturalidad. Por otro lado, la campesina jamaicana a menudo sufre fuertes dolores de espalda que anticipan el parto, una experiencia común en todo el mundo. Para ella, este dolor es la señal de que la espalda se ha abierto, cosa que cree que tiene que ocurrir antes de que el niño pueda nacer. Deben tenerse en cuenta los factores interculturales y de otro tipo si aspiramos a entender qué significa dar a luz. El parto es algo más que dolor. A menudo se convierte en sufrimiento por el modo en que la mujer es tratada por quienes la atienden. Ella sería capaz de soportar el dolor simple y llano, pero el parto medicalizado la hace sentirse atrapada e indefensa. Podrían aplicarle la epidural para que no sintiera dolor y aún así se sentiría degradada y engañada. No es necesario dar a luz de este modo. Cuando una mujer trae a su hijo al mundo con alegría, su espíritu emite una energía distinta, un sentimiento de regocijo.
Es esta dicha lo que puede convertirse en la esencia de parir. Parir mientras la mujer disfruta de la armonía rítmica del funcionamiento de su cuerpo. Sin este espíritu, conseguir que la acción médica se desarrolle a la perfección durante el parto no solo es más difícil, sino que, una vez conseguido, resulta extrañamente insatisfactorio. Hoy en día no hay razón para que el hecho de dar a luz con o sin preparación deba implicar sufrimiento, pero este libro habla de una experiencia más positiva, de dar a luz con dicha. El cuerpo está hecho para sentir a través de él, para vivir activamente y disfrutar. Cuando un cuerpo sano se ve implicado en un proceso fisiológico natural, por lo general las personas experimentan placer y satisfacción. Nos gusta comer, beber y defecar, irnos a dormir y despertarnos renovados, caminar, correr y nadar, respirar la brisa marina y hacer el amor, en reposo y en actividad, en la relajación y en el esfuerzo. Unas funciones físicas armoniosas y ordenadas conllevan sensación de bienestar. De dar a luz puede ser lo mismo. No estoy diciendo que si una mujer comparte mi visión y realiza ejercicios de respiración y relajación, vaya a tener un parto fácil. Lo que espero es ayudarle a ver un modelo y un significado en el hecho de dar a luz y a entenderlo no como algo que se le hace a ella, sino como una profunda experiencia psicosexual. Dar a luz no es una cuestión de éxito o fracaso. Tampoco se trata de realizar una actuación magnífica, sino de entregarse en cuerpo y alma a una gran experiencia creativa, en la que literalmente el amor se hace carne. Parto natural. La historia del movimiento a favor del parto natural ha sido la de un enfrentamiento desafortunado, aunque tal vez esto fuera inevitable. El conflicto no se planteaba solo entre quienes creían en sus valores y quienes pensaban que no tenía sentido, sino también entre los exponentes de las distintas teorías. Probablemente constituya un error tratar de encontrar una única evolución de ideas y métodos. Durante los últimos 5 años el tema se ha desarrollado de forma independiente y espontánea en distintos países. Los pioneros. En los años 30, Grantley Dick Reed fue el primero en expresar su preocupación por la adaptación emocional de la mujer al parto. Hoy en día, sus libros siguen siendo en el Reino Unido la base de la preparación al parto. Otros factores que intervinieron en el movimiento del parto natural fueron los avances en fisioterapia obstétrica, con especial mención del trabajo de Helen Herdman, que a su vez debía mucho a la fisioterapeuta Kathleen Vaughan, quien había aprendido métodos de parto de los indios tradicionales, y a otra fisioterapeuta, Minnie Radal. En Francia, el método psicoprofiláctico está asociado al nombre de Fernand Lamaze, un ginecólogo francés que trabaja en una clínica comunista de un quartier degradado de París. En una visita a la Unión Soviética, se quedó impresionado por la calma reinante en las salas de maternidad, donde se utilizaba este método. De vuelta a Europa Occidental, se trajo las teorías en que se sustentaba e inventó nuevas técnicas, la más notable de las cuales es el método de jadear como un perro, para lidiar con las contracciones. El ASD hunde sus raíces en la psicología pavloviana, el mismo Pavlov que investigó la salivación de los perros, y en la formación prenatal aplicada en los hospitales soviéticos. Lamaze
tuvo a su vez un continuador, Pierre Vallée, que regentaba en París una clínica de maternidad muy elegante donde los criados servían champán en una bandeja de plata a las madres que acababan de parir. Los defensores de esta teoría también leían a Dick Reed, pero argumentaban que su planteamiento era distinto, pues se basaba en la elaboración de una serie de reflejos condicionados que elevaban el umbral del dolor, de modo que las sensaciones que antes el cerebro interpretaba como dolorosas, ahora se aceptaban como inocuas. Estas técnicas provenientes de Francia y Rusia, y ampliamente utilizadas también en China, pretendían eliminar el dolor, pero desafortunadamente para algunas mujeres que la adoptaron, anulaban el júbilo que experimenta una mujer en un parto en el que participa de manera activa. Cuando el dolor puede existir en algún nivel, pero se ignora, pues no es ni de lejos tan importante como el esfuerzo de tener un bebé, o se experimenta como algo que puede controlarse gracias a la voluntad. Las mujeres que imaginaban que su parto sería completamente indoloro a menudo sufrían un impacto desagradable, y si no estaban preparadas para las intensas sensaciones y la sorprendente fuerza de las contracciones uterinas, podían dejarse llevar por el pánico, de modo que todo resultaba peor que si no hubieran asistido a ninguna clase. Uno de los problemas de la psicoprofilaxis, literalmente prevención mental, era que trataba el parto como si fuera un examen que cada mujer podía aprobar o suspender. Cuando Fernand Lamaze anunció su resultado en su clínica de París, declaró que el 18% de las mujeres habían tenido un éxito completo, pero que solo el 4% habían fracasado. Con ello no quería decir que no hubieran tenido al niño, sino que habían perdido el control, estaban agotadas y habían gritado. No habían aprobado el método. Tenemos una gran responsabilidad si al preparar a una mujer para dar a luz solo le enseñamos que debe sentir como si tuviera que actuar en una película y que en cuanto tiene el primer dolor significa que ha fracasado. Lo más probable es que al final de la primera fase del parto la mayoría de las mujeres experimente dolor o un gran malestar. Si es muy intenso, está en sus manos decidir tomar algo para aliviarlo, al menos el dolor de las contracciones, así que siempre debería tener medicina para el dolor a su disposición. Sin embargo, todos los analgésicos y la anestesia conllevan riesgos para el bebé. Pocas madres pueden considerar su parto con distancia y decir, como dijo la reina Isabel al inaugurar el edificio del Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos, habéis dado un sentido casi literal a la frase de Wordsworth: nuestro nacimiento no es más que sueño y olvido. En lugar de eso, a muchas mujeres, lejos de agradecer la oportunidad, les desagrada la idea de enfrentarse a uno de los momentos más importantes de su vida, inconscientes o incapaces de sentir nada. Es por esta razón, más que por los riesgos de la anestesia, por lo que me entristece leer el informe del doctor Guttmacher sobre los partos en Estados Unidos durante la década de los 50, los años del sueño crepuscular. En los casos favorables bajo el efecto de la triada de medicamentos, las pacientes se sumen en un sueño profundo y tranquilo, en los dolores del parto, aunque siguen quejándose y moviéndose inquietas con cada oleada de dolor. El estado de somnolencia se prolonga durante la segunda fase del parto y con frecuencia hasta varias horas después de haber dado a luz. Cuando la paciente se despierta, el ginecólogo obtiene su recompensa al oír su pregunta: «Doctor, ¿cuándo tendré a mi bebé?».
La forma más rápida que conozco de demostrar que el niño ya ha nacido es hacer que se toquen el abdomen. La silueta de la cintura recuperada enseguida convence incluso a las más escépticas. Aunque se puede enseñar a una mujer a tener un niño del mismo modo en que se puede aprender a hacer un soufflé, al final la cosa se puede desinflar bastante. Dar a luz no tiene nada que ver, y nunca lo ha tenido, con la mera habilidad ginecológica y con los miles de euros que pagas al mago que lo ha hecho por ti. Tampoco es un ejercicio intelectual para el que debas tragarte un cursillo y memorizar información académica. Al fin y al cabo, gran cantidad de mujeres que no diferencian su pelvis de su perineo han parido a sus hijos con facilidad y gran emoción por su logro. Tampoco es una exhibición atlética para que una necesite los bíceps de un boxeador o unos abdominales como la mesa de la cocina. Ni tampoco una sencilla cuestión de ponerse en cuclillas entre las hojas, como la ardilla y las pequeñas criaturas salvajes, y tenerlo de forma natural. Los avances ginecológicos actuales son demasiado valiosos, tanto para la madre como para el hijo, como para renunciar a ellos por una quimera. La alegría de dar a luz está relacionada con las expectativas de la mujer respecto al parto, con su relación con su cuerpo y sus sentimientos acerca del hecho de tener un hijo, con su esperanza y miedo más profundo, la aceptación de su nuevo rol y el modo en que coordina todas estas emociones y relaciones. Entonces, incluso las dificultades físicas pueden ser superadas y quedar en un segundo plano frente a la imagen completa de la armonía psicosomática. El papel activo de la mujer. No es la ausencia de dolor lo que da valor al enfoque propuesto en este libro, sino la suma de cualidades que pueden convertir el parto en una aventura emocionante y una revelación a compartir con la pareja. En este sentido, dar a luz proporciona una oportunidad de crecer para alcanzar una mayor plenitud espiritual y psicológica. La mujer ha dejado de ser un instrumento pasivo y sufriente. Ya no da carta blanca a doctores y comadronas para que hagan con su cuerpo lo que crean oportuno. Conservan su autonomía y decide entre diversas alternativas. Entre estas se incluye la decisión de recurrir a las prácticas ginecológicas, pues cada parto es diferente y lo único que puede hacer una mujer es llevarlo de la mejor manera posible para ella. Para hacerlo con efectividad necesita conocimiento acerca del proceso del embarazo y del parto, y una mente en la que no solo quepan los miedos, sino que además esté llena de una sensación de agradable expectativa. Para alcanzar armonía y una coordinación rítmica, debe, por encima de todo, confiar en su cuerpo y en su instinto. Una no puede decidirse por este tipo de parto sin preparación. Bastante a menudo las mujeres tienen partos rápidos o fáciles, pero ni siquiera estos traen consigo la plenitud de la dicha, la pasión de dar a luz, que conlleva un parto en el que la mujer, a pesar del dolor, acaba por triunfar plenamente. El objetivo final de la preparación para el parto no es adquirir habilidades físicas, músculos superelásticos o la capacidad de respirar como un yogui o de relajarse hasta caer en un estupor hipnótico, sino alcanzar un estado mental de confianza en una misma sin el que no existe ningún ejercicio físico adecuado para enfrentarse a la experiencia del parto. La preparación emocional estaba en la base de la importancia que daba Grantley Dick Read a enfrentarse a los propios miedos y a despejar las trabas psicológicas para que la mujer pudiera dar a luz tal como ha dispuesto la naturaleza.
No nos podemos permitir perder el espíritu que vibra en las páginas del valiente trabajo de Dick Read, en una época en que todo el tema resultaba sospechoso para la plana mayor de la profesión médica. Soy consciente de que hay personas a las que resulta inaceptable todas las nociones místicas relacionadas con el parto, y algunos de los más sinceros argumentos metafísicos de Dick Read le enfrentaron a quienes se enorgullecían del carácter natural de su práctica. No estoy proponiendo que una se enfrente al hecho de dar a luz montada en la ala de un pseudomisticismo que podría derrumbarse en el momento crucial. Sin embargo, para cualquiera que haya dedicado al tema suficiente tiempo, el parto puede ser un mero asunto de técnica para expulsar a un bebé del cuerpo. El parto no puede ser un mero asunto de técnica para expulsar a un bebé del cuerpo. En él se expresa nuestra relación con la vida como un todo y el papel que jugamos en el orden de las cosas. Y mientras el bebé se desarrolla y se pueden sentir su movimiento en el interior, para algunas mujeres la anunciación o la encarnación parecen convertirse en acontecimientos de su propia existencia. En cualquier caso, no hay que restar importancia a la preparación física, en cuya base está la relajación, requisito previo sin el cual es difícil tener un parto feliz. Aún así, sigue habiendo mucha confusión respecto a lo que significa exactamente la relajación. Dar a luz con gozo no significa que una mujer, tras haber aprendido a relajarse como si estuviera en una playa soleada disfrutando del delicioso calorcito, vaya a tenderse mientras el parto se desarrolla sin intervención, ni que no sienta contracciones, ni se dé cuenta de lo que le ocurre. En muchos hospitales y clínicas se trata la relajación como una especie de amodorramiento, y a las mujeres se la insta a dejar vagar sus pensamientos y a soñar despiertas con cosas bonitas, sin centrar su atención en nada. Este tipo de relajación no resulta muy útil durante el parto. La autosugestión que debe realizar una mujer para alcanzar este estado queda desbancada por la realidad de la situación. El gran músculo del útero trabajando como una tremenda dinamo, la tensión de los músculos, los movimientos del bebé al bajar, la incesante actividad que tiene lugar en su interior y a menudo también a su alrededor, que hace que, a menos que consiga alinearse por completo y estar en un estado de amnesia, puede convertirse en una impresión cruel. Y si consigue alcanzar tal grado de amnesia que no sienta el dolor, entonces no podrá registrar los mensajes que le dé su cuerpo. Pero de hecho, muchas mujeres que tratan de enajenarse de las sensaciones del parto y a las que nunca se ha avisado de la intensidad de las emociones que van a sentir, son incapaces de escapar a ella y se ven amenazadas por un intenso dolor cuando las contracciones empiezan a intensificarse de verdad. Una vez que esto ha ocurrido, es muy fácil perder la confianza, revolcarse entre las olas de las contracciones e intentar dar media vuelta y huir de la traumática experiencia, o simplemente rendirse y sufrir. Muy alejado de la idea de sumirse en una especie de sopor, se encuentra el método de preparación al parto, que como hemos visto se engloba bajo la denominación, tal vez poco adecuada, de accouchement sans douleur, parto sin dolor, y el método psicoprofiláctico relacionado con la MAS, y que más adelante fue desarrollado en Estados Unidos por Pierre Ballet y Elizabeth Bing. Este tipo de relajación, igual que la que enseñaba Arne Jacobson en los años 30, se basa en una distinción neuromuscular progresiva,
que consiste en contraer y relajar grupos específicos de músculos. Por encima de todo es una relajación controlada y requiere la atenta observación de la mujer. Aunque la relajación residual completa tiene lugar en la preparación al parto, se complementa con este entrenamiento en la relajación diferencial, por ejemplo, la de grupo de músculos concretos o la contracción de alguno mientras otros, que no son necesarios para el movimiento, permanecen relajados, y también con los distintos tipos y ritmos de respiración que pueden ayudar en las diferentes fases del parto. La psicoprofilaxis incluía ejercicios para las extremidades que recibían el nombre de disociación. Un ejercicio de este tipo podría consistir, por ejemplo, en contraer todos los músculos del brazo derecho mientras el resto del cuerpo permanece relajado, o en contraer los músculos del brazo y la pierna derecho o izquierdo mientras los del otro lado están descontraídos. No hay duda de que una mujer capaz de realizar estos ejercicios es muy eficiente a la hora de controlar la tensión de su cuerpo durante las sesiones de ejercicio. También puede resultar útiles para comprobar si tu cuerpo y tus extremidades están relajados en caso de que no seas capaz de conciliar el sueño, por ejemplo. En cualquier caso, esto no significa que vayas a relajarte en una situación de estrés, y de todos modos, durante el parto no necesitarás este tipo de habilidades. Así que estos ejercicios pueden convertirse en algo parecido a un truco de magia, muy divertido de representar tal vez, pero no muy útil. En situaciones de estrés tendemos a contraer de manera espontánea grupos de músculos que funcionan juntos, lo cual no se corresponde con categorías claramente delimitadas, como en la parte inferior izquierda, ambos brazos o un brazo y la pierna del otro lado, como ocurre en estos ejercicios. Para la preparación al parto es más importante trabajar en grupo los músculos que tienden a actuar en grupo. Algunas personas creen que el parto natural implica algún tipo de relación hipnótica entre la mujer y quien la atiende, y que a menos que ella sea extremadamente sugestionable, no funcionará. Nada más lejos de la verdad. Una mujer preparada para dar a luz puede extraer beneficios de estas técnicas, aunque el ginecólogo o la comadrona no sepan nada sobre ella. Pero durante el parto, si necesitará apoyo emocional, así que debería estar acompañada por alguien que entienda lo que intenta hacer y que desee asumir responsabilidades, pues en ese momento no se debe abrumar a la madre con explicaciones. El género del acompañante del parto es el segundo punto a tener en consideración. Por supuesto, este no tiene por qué ser el padre, lo cual sería poco probable en caso de que seas una mujer homosexual con un embarazo por inseminación. Debe ser alguien en quien confías por completo, que entienda tus prioridades, que sepa comunicarse y con quien pueda relajarte y sentirte libre para dejarte ir. No es poco pedir. El parto natural ha significado muchas cosas distintas y ha abarcado diversos grados de preparación, desde la más intensiva hasta la más rudimentaria y fragmentaria inyección moral. Por supuesto, no se trata de un verdadero parto natural. Entre los humanos, cualquier nacimiento está modelado y estructurado por la cultura, así que sería mejor referirse a él como parto preparado. Las mujeres hablan a veces de los partos largos como si estos fueran siempre horrendos y parecen esperar que el suyo sea lo más corto posible. Pero los partos largos pueden ser agradables y los rápidos en ocasiones resultan desagradables por lo impactante de los acontecimientos. También creen que dar a luz a un bebé grande es más difícil, y a pesar de todo, las mujeres pueden tener maravillosas experiencias al dar a luz a bebés tanto enormes como pequeños.
Los criterios fisiológicos no son los únicos factores a tener en cuenta. Lo importante del parto, aparte del hecho de que no nos arriesgaremos a subestimar, y es que la madre y el niño vivan, es cómo se enfrenta a él la mujer y cómo emerge de la experiencia, el efecto que ésta tiene en su mente. Esta es una materia de estudio científico sobre la que se podría investigar tanto como sobre los criterios fisiológicos que se aplican habitualmente. Los sentimientos de una mujer ante el parto son igual de revelantes. Nos enfrentamos aquí a dos órdenes de realidad distintos, los hechos físicos y lo psicológico. En todo nacimiento ambos se entrelazan y reaccionan el uno con el otro. Un reputado ginecólogo me hizo notar en una ocasión que muchas mujeres falseaban su experiencia al dar a luz. Una de las pacientes de su hospital le había hablado de sus 2 terribles partos previos y de las complicadas maniobras a que había recurrido el obstetra para extraerlo. Por curiosidad echó un vistazo a su historial y descubrió, me dijo, que había tenido 2 partos espontáneos. Para él, eso mostraba hasta qué punto había que desconfiar de las mujeres. A mí me interesaba más el estado de ánimo de una mujer que creía que había tenido partos difíciles que la opinión del doctor. No es posible que, pese a los sencillos que parecieran desde el punto de vista del doctor, para ella resultaran procesos complicados. Fuera cual fuese la opinión del médico, ella lo recordaba como angustioso. Me parece importante aceptar la validez de la experiencia emocional de una mujer. Por otra parte, una mujer que está teniendo un parto en apariencia malo y que parece al borde de la extenuación física puede decir de repente: es maravilloso. Es algo que resulta imposible de comprender por completo. Se ha sugerido que se trata de una forma de subhipnosis, pero puesto que esta remite a un estado de semitrance en el cual la mujer estaría sujeta a la influencia de otra persona, cuya ausencia provocaría dolor y ansiedad. El término induce a error. Se asocia con la satisfacción con que se asocie o se dé el nombre que se le dé. Es un extraño materialismo que evalúa el parto en función de estándares puramente físicos, sin relación alguna con el estado mental de la mujer que da a luz al niño. Ella no es una mera máquina a través de la cual su hijo ve la luz, un receptáculo adecuado para el desarrollo del feto durante el embarazo, que en el momento del parto ofrece más o menos resistencia a la llegada del niño al mundo. Su cuerpo es parte de una persona, para la que el nacimiento del niño tiene un significado emocional excepcional. El objetivo de este libro es ayudar a las mujeres a experimentar el parto con serenidad y alegría y obtener a través de él un sentimiento de satisfacción y profunda felicidad.